continuación, tenemos la exposición de los doctores, la doctora Carolina Loaiza Tamayo y el doctor Gustavo Arévalo Castro, quienes expondrán el tema Aplicación del Derecho Internacional por Tribunales Peruanos. Cuando gusten. ¿Ahora sí? Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Saludamos y felicitamos a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y a su presidente por la realización del segundo Congreso Peruano de Derecho Internacional, que convoca a estudiosos de esta rama del derecho y que nos ha permitido presentar una ponencia que hemos titulado La aplicación de normas internacionales por tribunales peruanos, el desafío de convertir el derecho internacional en una herramienta para la justicia nacional. En un contexto de expansión normativa del derecho internacional, se viene produciendo cierta tensión entre la soberanía nacional y la comunidad internacional o los bienes jurídicos que ésta protege, así como una resistencia normativa hacia este orden. En el caso de nuestro país, inclusive, se han presentado propuestas del apartamiento de nuestro país a regímenes jurídicos de protección internacional de los derechos humanos. Es por eso que surge la inquietud por parte del profesor Gustavo Arévalo y de mi persona, profesores de la Universidad de Lima, del curso de Derecho Internacional, para analizar el estado actual de la aplicación del derecho internacional por los operadores del derecho de nuestro país, lo que nos llevó a iniciar una investigación de naturaleza exploratoria y descriptiva utilizando el método del caso. Esta es una investigación inicial. Para la primera parte de la exposición lo hará mi colega, el doctor Gustavo Arévalo. Buenas tardes con todos. Antes que nada también quisiera sumarme al reconocimiento y al agradecimiento a las autoridades de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por honrarnos en ser ponentes en esta importante actividad académica, y también por supuesto saludar a la presencia nutrida de alumnos de esta casa de estudios. Como bien ha señalado Carolina, voy a hacer una breve introducción respecto de la recepción del derecho internacional en los derechos estatales en general. Uno de los temas más interesantes y debatidos a nivel de la teoría del derecho internacional es su relación con los derechos estatales, relación que por más de un siglo generó intensos debates a propósito de las particularidades que caracterizan ambos ordenamientos. Como sabemos, el derecho internacional es un ordenamiento distinto al derecho nacional en cuanto a los sujetos sobre los cuales recaen sus disposiciones, sus fuentes normativas, su ámbito de aplicación, entre otras cosas. Así, mientras que para el derecho nacional el principal sujeto de la relación jurídica es el individuo, para el derecho internacional, en cambio, son los estados fundamentalmente, sin que ello, por supuesto, suponga no reconocer la existencia de otros sujetos de derecho internacional. Ahora bien, dentro de las múltiples diferencias que existen entre uno u otro ordenamiento, y que por razones del tiempo evidentemente no voy a poder abordar en detalle, sí me parece importante destacar una diferencia muy relevante: el que las fuentes del derecho internacional no se interrelacionan bajo un criterio de jerarquía, como se ocurre en cambio con las normas del derecho nacional, sino más bien bajo un criterio de prevalencia normativa en razón de su especialidad en cuanto a la materia y a la temporalidad, salvo aquellas normas que, por supuesto, por su especial contenido y naturaleza, han adquirido un carácter imperativo, conocidas también como las normas ius cogens. Estas particularidades evidencian que efectivamente el derecho internacional y el derecho nacional son ordenamientos jurídicos autónomos, que a pesar de tener una existencia paralela,
se interrelacionan con el objetivo de que el Estado, en tanto integrante de la comunidad internacional, desarrolle un comportamiento predecible y homogéneo que vaya en sintonía con los principios de la buena fe y del pacta sunt servanda, en el sentido de que las obligaciones que el Estado asume voluntariamente en el plano internacional deben de ser ejecutadas con eficacia en el plano nacional. Sin embargo, esta concepción, que hoy parece bastante lógica, no siempre ha sido pacífica. Recordemos que a mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se desarrollaron las famosas teorías del dualismo y del monismo que estoy seguro todos conocemos. Sin embargo, para no entrar en ese detalle, sí quisiera destacar que con la influencia del constitucionalismo se ha desarrollado, además de estas teorías clásicas, una postura nueva, conocida como la coordinación e integración normativa, en virtud de la cual se postula una concepción articuladora y coordinada del derecho internacional en el derecho interno, sin perjuicio, por supuesto, de reconocer la autonomía de ambos ordenamientos, pero dirigido a la construcción de un orden jurídico verdaderamente universal, cimentado en la protección a la dignidad de la persona humana, la defensa de la democracia y la pertenencia a los estados a una comunidad internacional con valores comunes y desafíos globales, que deben ser abordados, lógicamente, de una manera colaborativa y no individual. Así entonces, la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional no se concibe ya como una relación subordinada, sino más bien como una coexistencia horizontal articulada que se complementa sobre la base del reconocimiento mutuo de competencias delimitadas. Lo que se reconoce entonces es una recíproca necesidad de interacción en función de proteger a la persona, sujeto que preexiste al Estado y sin cuya existencia no sería posible la constitución del Estado mismo. Ahora bien, cabe advertir que esta nueva concepción en el derecho internacional no se ha desarrollado del trabajo sistémico y sistemático de autores, sino más bien emerge de algunos materiales de derecho internacional, como por ejemplo jurisprudencia comparada, y en el caso del Perú, nuestra propia jurisprudencia, cuando el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, reconoce expresamente a la teoría del monismo, el dualismo y la coordinación. De hecho, el Tribunal Constitucional ha señalado que busca, abro comillas, armonizar la Constitución y los tratados, señalando su posición de coordinación con autonomía relativa y reconociendo mutuo entendimiento entre ambos ordenamientos, con un enfoque siempre pro persona. Sentencia 2017-03226. Finalmente, quisiera destacar también cómo se produce el proceso o la interacción del derecho internacional con nuestro ordenamiento jurídico. Podemos afirmar aquí que el sistema jurídico peruano está alineado con la concepción monista, al considerar que el derecho internacional y el derecho nacional son parte de un mismo ordenamiento jurídico. Esto se deduce del artículo 55 de nuestra Constitución, que estipula, abro comillas, que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Así pues, las normas internacionales en el Perú tienen una aplicación inmediata en el ámbito interno. En la práctica, el Estado peruano asume una posición monista, pues en caso de conflicto entre una norma internacional y una norma interna, prevalecerá la primera, sin que, hay que decirlo, ello suponga afectar la validez de la norma nacional, la cual por supuesto se mantendrá vigente, aunque inaplicable, no produciendo una derogación directa de la norma interna que la contraviene. La Constitución también otorga jerarquía legal a los tratados, al ser estos susceptibles de una acción de inconstitucionalidad, rango de ley, artículo 200 de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha interpretado en la cuarta disposición final y transitoria y ha llegado a la conclusión que los tratados que versan sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional y como tal no puede proceder en contra de ellas una acción de inconstitucionalidad. A partir del tratamiento que otorga la Constitución política a los tratados, hay que señalar que algunos autores postulan su doble naturaleza jurídica, como una norma internacional y una norma de derecho interno, al ser parte de ella justamente en virtud del artículo 55 que acabo de referir. En virtud de ello, entonces, la declaración de inconstitucionalidad total o parcial de un tratado sería que deje de surtir efectos en el plano nacional sin carácter retroactivo
a partir del día siguiente de publicada la sentencia en el Diario Oficial del Peruano, sin perjuicio, por supuesto, que el Estado peruano mantenga su obligación a nivel internacional. El escenario descrito encuentra fundamento en la primacía del derecho internacional, por el que un Estado justamente no podrá justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales conforme el criterio establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Cabe señalar que en el caso peruano, a la fecha, las dos únicas acciones inconstitucionales frente a un tratado no lograron prosperar. Hago referencia a las acciones promovidas contra el TLC Perú-China y contra el acuerdo comercial con Chile. Un último aspecto a señalar es que si bien la Constitución no regula expresamente las normas internacionales de origen consuetudinario, el Tribunal Constitucional peruano se ha referido de manera expresa a las normas ius cogens, identificándolas y precisando su naturaleza inderogable y obligatoria con efectos erga omnes, su prevalencia sobre las normas internas e incluso sobre la Constitución. A continuación, doy paso a mi colega Carolina Loaiza para que continúe con la ponencia. Gracias, Gustavo. El orden jurídico internacional ha incorporado nuevas materias como objeto de su regulación. Esta creciente presencia de normas internacionales en el sistema jurídico estatal ha dado, como hemos señalado, una creciente tensión entre el orden jurídico internacional y el orden jurídico estatal. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un Estado, cuando ratifica un tratado, son sus jueces, ¿no?, son sus órganos, son sus funcionarios e inclusive los particulares quienes tienen la obligación de observarlos, aplicarlos y velar porque sus efectos útiles y sus disposiciones no se vean mermados por normas contrarias a las disposiciones de este y a su objeto y fin. Asimismo, estos órganos, funcionarios, jueces y particulares tienen la obligación de interpretar las normas internas en armonía con los tratados y la interpretación que de ella hacen los órganos internacionales competentes. Es muy fácil revisar los casos Almonacid Arellano contra Chile, caso Hellman contra el Uruguay, el caso Beatriz contra El Salvador y la opinión consultiva última, la 32 de este año. Asimismo, podemos verificar que la aplicación del derecho internacional por los operadores del derecho a través de ese estudio de caso. Seleccionamos en forma aleatoria 3 decisiones de órganos jurisdiccionales, 3 decisiones de tribunales de la administración pública entre los años 2017 al año 2025. Se revisaron y analizaron 3 sentencias provenientes de 2 juzgados especializados de La Libertad y de Nauta, en Iquitos, y de una sala laboral en Lima, correspondientes a 2 procedimientos laborales y a 1 constitucional. Asimismo, se revisaron 3 resoluciones de 3 tribunales, fiscal, registral y de la sala especializada en propiedad intelectual de Indecopi. Establecimos 3 criterios para el análisis. Primero, verificar si las partes procesales o los solicitantes invocaron la aplicación del derecho internacional para sustentar sus posiciones. Un segundo criterio fue para establecer si el órgano que a decisión aplicó el derecho internacional para resolver la controversia o para absolver la solicitud. El tercer criterio fue identificar cuál fue la técnica utilizada por el órgano para aplicar el derecho internacional. Respecto al primer criterio, se estableció que en 2 de los 3 casos ante órganos jurisdiccionales las partes invocaron el derecho internacional público. El caso de la comunidad Cucama y otros, en la que se solicitaba el reconocimiento del río Amazonas como sujeto de derecho internacional, y el caso de una empresa que solicitó la disolución de un sindicato. En el caso ante los tribunales de la administración pública, los 3 solicitantes solicitaron la aplicación del derecho internacional público. En el caso de una entidad de la Iglesia Católica que reclamó contra órdenes de pago del impuesto predial, una solicitud de inscripción de una sucesión intestada realizada en el extranjero y una empresa que solicitó el registro de una marca. En estos 3 casos se solicitaron la aplicación del derecho internacional.
Con relación al segundo criterio, todos los órganos jurisdiccionales aplicaron el derecho internacional. En el caso laboral, Portilla Guarniz, un trabajador del proyecto especial de Chavimochi, despedido de forma incausada, y el caso era un caso sobre reposición. En el caso de las comunidades Cucama y otros, y en el caso de pedido de disolución de un sindicato. Y en uno de ellos, el caso Portilla Guarniz, el juez aplicó de oficio el derecho internacional. O sea, de dos casos, ¿no?, el juez aplicó, pero en el tercero aplicó de oficio. Queda un minuto. Muchas gracias. Vamos a pasar directamente al tercer criterio respecto a la aplicación de la técnica. ¿Cuáles fueron las técnicas que utilizaron? En primer lugar, en los casos jurisdiccionales se aplicó la técnica de control de convencionalidad en dos casos expresamente, y en el tercero, en la tercera, la disolución del caso del sindicato, se utiliza la técnica de control de convencionalidad sin utilizarla, sin mencionarla, pero el juez lo utiliza. En el caso de los tribunales de administración pública, en los dos casos se aplicó directamente el derecho internacional con fundamento en que el derecho internacional forma parte del derecho nacional y tiene jerarquía supralegal. Hemos llegado, voy a tener que cortar la exposición, podrán leerla con extensión cuando se publique nuestra ponencia, y las conclusiones a las que llegamos fueron los siguientes. La aplicación del derecho internacional en el Perú muestra signos de haberse arraigado en la conciencia jurídica de los operadores del derecho. Se advierte de una creciente tendencia al recurso de normas internacionales, principalmente en los tratados, tanto por las partes procesales como por los órganos de decisión. Las decisiones analizadas evidencian la integración de las fuentes del derecho internacional en el razonamiento de los órganos judiciales y administrativos, principalmente a nivel de tratados, con referencias a normas de jus cogens, pero de una forma imprecisa. El control de convencionalidad surge como una técnica de aplicación del derecho internacional de los órganos jurisdiccionales respecto a las normas internas, incluidos los precedentes constitucionales, y este es un tema muy importante, porque los jueces consideran que el precedente constitucional, en tanto calidad normativa, puede también ser objeto de control de convencionalidad. Y finalmente, en el caso de los tribunales administrativos, no es cierto, la técnica es mucho más sencilla, es mucho más simple, no existe ninguna resistencia a la aplicación del derecho internacional. Es decir, que en un contexto de cierta tensión entre la soberanía nacional y el derecho internacional, la adhesión de los órganos jurisdiccionales y los de la administración pública a los principios pacta sunt servanda y de buena fe otorgan a la estabilidad del sistema jurídico de nuestro país respecto al cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la doctora Carolina Loaiza Tamayo y el doctor Gustavo Arévalo Castro, cuyo tema fue la aplicación del derecho internacional por tribunales peruanos.